Buenos días, buenas tardes y buenas noches, familia. En el vídeo de hoy quiero tratar un tema que muchas veces escondemos bajo la alfombra, y es que os quiero hablar del proceso de duelo en las familias de niños singulares. Esos niños y niñas con sus propios ritmos, con su propia energía, con sus propias formas de aprender, de comunicarse, en definitiva, con su propia forma de vivir. Y, como vamos a ir viendo, este proceso de duelo no va a seguir un camino recto. Muchos lo vamos a vivir como un laberinto lleno de vueltas, de revueltas, con callejones sin salida en muchos casos, pero vamos a ir poco a poco. Para empezar, tenemos que recordar algo que ya comenté en un vídeo anterior, que os voy a dejar por aquí para que le echéis un ojo. Pero cuando acabe este vídeo ni se te ocurra irte ahora. Cuando acabes le das para atrás y ves el otro, que te puede la ansia. Como iba diciendo, hay que recordar que el proceso de duelo se suele relacionar de forma clara con el fallecimiento de un ser querido. Aquí se ve muy claro, como estamos diciendo, pero no es algo exclusivo de estos casos. Vamos a tener que pasar por un proceso de duelo cada vez que la vida nos traiga un elemento que rompa las expectativas que nos hayamos montado. Hay duelo, por ejemplo, si nos deja la pareja, si perdemos el trabajo, la vivienda, y también lo hay en el proceso de crianza de un niño singular. Me atrevería a decir que el tener un hijo así en general tiene sus crisis y proceso de duelo, porque tenemos romantizada la maternidad y paternidad y nos hacemos muchas veces expectativas poco realistas, pero eso es otra historia. Y también sé que cada proceso tiene su intríngulis, por supuesto que cada persona va a tener sus particularidades, pero quiero poner sobre la mesa algunas cuestiones que creo que es de justicia visibilizar y hablar para empezar a normalizar, para soltar mucho de ese rum mental que solo nos genera un sufrimiento extra. Y aquí tenemos que empezar reconociendo el duelo como tal. Teníamos muchas expectativas sobre cómo iba a ser nuestra vida como padres, como madres, sobre cómo sería nuestro hijo, y toda esa construcción va a chocar con una realidad en la que hemos tenido que dejar atrás muchas de las cosas que nos apasionaban. Hemos dejado a un lado amistades, tenemos también que gestionar situaciones complicadas, hacer un esfuerzo extra para acompañar a nuestros hijos. Vemos también en el día a día otros niños, otras familias con los que inconscientemente nos comparamos, por las que muchas veces incluso nos sentimos juzgados, y todo esto va a generar sí o sí un duelo que, como he dicho al inicio, escondemos bajo la alfombra porque adoramos a nuestros hijos, porque nos sentimos culpables por estar experimentando todas esas fases que tiene el duelo, todas esas emociones. Y aquí es donde quiero hablar del proceso del duelo y de sus fases. Mira, seguramente en alguna ocasión has visto esta imagen con todas las fases del proceso: negación, ira, culpa, tristeza y aceptación. Al final las personas necesitamos generar mapas, ilustraciones, esquemas, y está genial, para poder entender procesos complejos, pero tiene un problema, y es que muchas veces confundimos esos mapas, esos esquemas, con el territorio. Como se suele decir, el mapa no es el territorio. El proceso de duelo es una coctelera de emociones y experiencias que se entrecruzan, y hemos simplificado con ese esquema que os acabo de mostrar. El problema de esto es que, viéndolo así, podríamos pensar que es un camino recto con una serie de tramos, de etapas que tenemos que ir cruzando, y esto déjame decirte que no es así, muchísimo menos en el caso que estamos viendo, en el caso de los padres con niños singulares. Como veis, no es un proceso lineal, es un proceso lleno de altibajos en el que se van entrecruzando las distintas fases con que se simplifica y que hemos visto en el esquema anterior. Tenemos que entender además que en nuestros casos tiene sus propias particularidades, porque se trata de una experiencia dinámica en desarrollo, no es como cuando fallece, por ejemplo, un familiar. En nuestro caso, cada fase vital por la que vaya pasando nuestro hijo va a traer sus propios retos y va a ir tumbando expectativas que nos hemos generado y reabriendo el proceso. Como en una crianza normalizada, que también tiene sus retos, pues cuando empezamos con el tema de la escolarización, en la adolescencia, pero en nuestro caso, con nuestras propias singularidades. He conocido a familias que les ha ayudado mucho en su proceso el hecho de recibir un diagnóstico. Es como si ponerle un nombre a esa situación les ayudase a ordenar, a generar
cierta sensación de control y por tanto les ha ayudado a gestionar sobre todo sus expectativas. Sin embargo, lo que más veo en el caso de nuestros hijos son familias con diagnósticos muy vagos, indefinidos, ese clásico TGD que no dice nada. Niños y niñas con varias etiquetas diagnósticas según el profesional que le haya atendido. Tuve, por ejemplo, una consultante que su hijo tenía diagnóstico de TEL, de TEA, de TDAH. Una profesional incluso le dijo que no tenía nada, que no sabía por qué estaba ahí. Y la familia seguía de lado a lado buscando el diagnóstico definitivo. Entiendo, como he comentado, esa necesidad de la familia de poner orden a su situación, pero en esa búsqueda hay mucho sufrimiento y sobre todo hay un duelo que no avanza hacia la aceptación. Tampoco quiero alargar mucho este vídeo porque quería que fuese una especie de introducción a este tema del duelo en familias de personas, de niños, con su singularidad. Si os gusta este tema, haré una segunda parte con ideas, con tips para poder transitar ese proceso. Como hemos comentado en muchas ocasiones, el dolor es parte de la vida y tenemos que aceptar estas situaciones como parte de ella. Lo que sí que podemos trabajar es toda esa verborrea mental derivada de la situación y que genera en nosotros un sufrimiento extra. Y observar cada experiencia, cada elemento que nos vaya trayendo la vida desde una perspectiva más amplia, situando nuestros valores, aquellos elementos que nos dan sentido en el centro. Pero, como he dicho, eso es otro vídeo. Poco más que decir, suelta todas esas mierdas mentales y que la fuerza te acompañe.